Trazos y letras. Somos cultura. Buenas tardes. Hoy martes 1 de mayo tenemos un programa especial con el tema del aniversario del natalicio de Andrés y Duarte Foucher. Soy Adriana Jiménez y les invito a que se queden con nosotros. Enseguida iremos al estudio en donde se encuentra nuestro invitado, pero no sin antes recordarles que nos pueden sintonizar por la señal del 35.1 de televisión abierta, por el canal 9 de televisión por cable o por www.uhat.tv. Sin más, es un placer contar con la presencia de Hervé Castillo Alcudia, escritor e investigador. Ya se encuentra en el estudio, así que vamos con ello en compañía del maestro Hugo Angulo Fuentes. Gracias, Adriana. Buenas tardes a el teleauditorio de Trazos y Letras. Recuerde que todos somos cultura. Hoy es una fecha especial, 1 de mayo, aniversario del natalicio de un hombre ilustre para nuestra entidad tabasqueña, Andrés y Duarte Foucher. Y por ello tengo aquí el placer, el gusto de estar acompañado del maestro Hervé Castillo. Hervé, bienvenido a Trazos y Letras. Gracias por la invitación. Gracias. Andrés, querido Hervé, ya estoy tan emocionado con el personaje, porque sí que lo vale. ¿Cómo inicia esa relación entre Hervé Castillo, el maestro e investigador, el escritor e investigador, con este gran personaje ilustre? Pues es una rareza porque, como la es también Andrés, ¿no? Una rareza como escritor y como persona, porque es un hombre moral, un hombre íntegro, y casi eso ya no se ve. Entonces, en una patria donde se han perdido tantos los valores, hoy en día y Duarte es una figura a la que debemos recurrir, sin duda alguna, ¿no? Yo soy más lector de poesía, de literatura, que de otra cosa. Pero me acerqué a Andrés y Duarte por invitación de un amigo que me dijo, fíjate que estoy leyendo Un niño en la Revolución Mexicana de Andrés y Duarte, me dijo Carlos Coronel Solís. Y te invito, dice, a que hagamos juntos la lectura y la comentemos. Y a través de Carlos se me abrió ese panorama, ¿no?, de quién era Andrés y Duarte, y además me di cuenta que habían 8 tomos más de su obra que se publicaron en Joaquín Mortiz en los años 80 y que el gobierno del estado retoma en los años 90, ¿no? Se publica íntegra la de Joaquín Mortiz, que eso es muy bueno porque otras generaciones pudieron tener acceso a él. Entonces así me acerco a Andrés y Duarte. Me interesa mucho porque leo en Un niño en la Revolución que era un niño que fue educado a la vieja usanza de Tabasco. Él nace en 1907, precisamente un 1 de mayo, ¿no? Por eso estamos hoy aquí hablando de él. Son 111 años de su natalicio. Falleció en abril, 16 de abril del 84. El mes pasado se celebró, 34 años han pasado de su fallecimiento. Entonces me interesé y comencé a investigar más sobre él. Encontré que en la UNAM hay un archivo que habla del tabasqueño universal, al que reconocieron como un gran escritor y narrador, personajes como José Gorostiza y Carlos Pellicer, que lo valoraron mucho y fueron amigos de él, ¿no? Me encontré con que la UNAM tenía cerrado el archivo, pero no me di por vencido y comencé a buscar. Encontré libros en Estados Unidos, ¿no?, libros en inglés, libros homenajes que le han hecho en otros países, y me fui motivando a buscar más hasta que di con el último sobreviviente de los Duarte, que vive en Cuernavaca, el maestro Leonardo French. Wow. Y por suerte me abrió las puertas de su casa y también me facilitó muchísimo material. A pesar de que él ya había donado a la UNAM
bastante material, casi todo. Aún le quedaban los álbumes familiares. Esos álbumes para mí fueron valiosos porque de ahí nace precisamente la idea de una iconografía, porque empecé a ver fotos con su familia, con su sobrino, con sus amigos, los viajes con su esposa, ¿no? Yo dije, bueno, por aquí puede ir un trabajo interesante. Luego, como hice varias visitas a Cuernavaca para entrevistar a algunas otras personas que lo conocieron, amigos de Leonardo, en la Ciudad de México igual vi algunas personas que todavía sobreviven, que le sobreviven, gente ya grande, me fueron facilitando también material y así fue como se formó lo que es esta iconografía que pienso publicar este año a través de una editorial que estamos empezando a organizar, que bueno, ya está publicando algunos trabajos, se llama Castalia Ediciones. Creo que este año tenemos que sacar esta iconografía porque Duarte es un personaje necesario, una lectura necesaria para las nuevas generaciones, para que entiendan un poco lo que debe de ser el ser humano y no perder nuestros valores. Duarte, por ejemplo, uno lee en Un niño en la revolución a un muchachito que va a la tienda, que de pronto compra y va en el camino y cuenta su dinero y dice, oiga, me dio un peso de más el de la tienda. Y se regresa, ¿no? Y además se siente orgulloso de poder decir yo soy un hombre íntegro, ¿no? Un niño íntegro, mi padre me ha formado así. Y de ahí para adelante Andrés Duarte fue siempre así. Alguna vez le pusieron un cheque en blanco para escribir la biografía de un presidente de la República, del maestro el señor Alemán. Precisamente era el secretario de gobierno Adolfo Ruiz Cortines, y le dice, mire, aquí tenemos esto para usted, le invitamos a escribir la historia de vida del presidente. La invitación fue un cheque en blanco. Un cheque en blanco. Literal. ¿Y Usted cómo reaccionó? usted resuelve su vida, dice, con esto. Y le dice, mire, aquí está el cheque, no lo voy a tomar, permítame decirle, mandarle un mensaje al señor presidente. Yo voy a escribir lo que tenga que escribir, pero déjenme la libertad de hacerlo como es, nunca a modo, ¿no? Y bueno, no se escribió nunca se escribió ese trabajo porque pues la historia a veces se hace de otra manera, ¿no? Se cuenta lo que uno desea contar. Y Andrés no era así, ¿no? Y como esas hay varias historias de él que te invitan a decir, bueno, ¿quién es este hombre de ser tan raro, ¿no? Este literato tan raro en la literatura que puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Hervé, pues aprovechemos este 1 de mayo, Día del Trabajo, Día del Trabajador, como para seguir, que sigas describiendo más de esas cualidades, de esas potencialidades que hacían de Andrés Duarte un gran personaje, un hombre íntegro. Algunas más que nos puedas compartir. Pues bueno, hay un dato ahí, dice el 1 de mayo de 1907 nació Andrés Duarte a las 11 de la mañana. Y él comienza precisamente su libro de Un niño en la revolución hablando de esa parte, ¿no? Yo nací un día, 1 de mayo, Día del Trabajo. Y describe muy bien todo lo que fue el Tabasco de esa época, ¿no? Habla de cuando tuvo que huir de aquí. A los 7 años huyeron porque empezó este relajo de la revolución, ¿no? Que él no lo vio tal cual, se escuchaba que habían asesinatos, que se escuchaban los tiroteos, y huyó a la Ciudad de México con sus padres, ¿no? Anduvo por Ciudad del Carmen, bueno, hizo estudios en diferentes lugares porque andaban buscando dónde quedarse, dónde estar, ¿no? Hasta que quedan finalmente en la Ciudad de México. Ya luego regresa, ¿no? Pero yo creo que ese libro lo menciono, y lo he mencionado varias veces, porque es uno de los más importantes para acercarse a Andrés. Y dentro de sus libros importantes estuvo también el de Martí, escritor. Son los libros que más ventas tuvieron. Te digo que, por ejemplo, Un niño en la revolución fue lectura obligada por mucho tiempo en Estados Unidos, por eso está en inglés. Se daba en las secundarias, ¿no? Creo que en las prepas también estuvo. Entonces,
hay algo muy cierto, ¿no? O sea, que lo conocían más allá en Estados Unidos que... Andrés es más conocido en Chile, en Argentina, es reconocido, ¿no? Y tiene incluso reconocimientos de honoris causas y cosas así por universidades extranjeras, más que acá. El reconocimiento está más allá que acá. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Es un gusto estar platicando de Andrés y Duarte contigo, Hervé. Pues vamos a continuar. Yo quisiera que, bueno, estamos casi a punto de irnos al primer bloque promocional, pero quisiera que vayas preparando la respuesta a cómo fuiste estructurando la obra que... Tenemos 2 minutos. ¿Cómo estructuraste la obra que estás preparando, que estás terminando o que está próxima a publicarse? Pues en la iconografía lo primero es acompañarlo en su niñez. Mostramos fotos de la niñez y luego lo acompañamos en la parte de cuando se va a estudiar la licenciatura en la UNAM. También hay, esta iconografía es una guía para acompañar a Andrés por París, cuando se fue de joven por allá y estuvo también en Nueva York, estudió letras en la Sorbona y fue profesor de literatura en Columbia University. Entonces, también aquí vamos a poder ver la incursión de Andrés como director del Instituto Nacional de Bellas Artes. Que bueno, ahí hay una anécdota que te voy a contar más adelante, cómo llega a Bellas Artes, ¿no? Eso es, o sea que la estructura del libro es por los lugares en los que estuvo, por donde caminó. Exacto. Este ilustre tabasqueño. Hay también un apartado especial sobre él y su esposa, ¿no? En diferentes países conviviendo, ¿no? Brindando, viviendo, ¿no? Eso es. ¿Tú tuviste que viajar a todos esos lados para rescatar información? La UNAM, Morelos, sí, ¿Estados Unidos también? Estados Unidos estuve por allá con una hermana que vive en Estados Unidos y me ayudó a conseguir los libros, fuimos a algunas bibliotecas. ¿Exactamente a dónde? ¿A qué estados de la Unión Americana? Estuve en Nueva York. Ok. Y estuve un tiempo en Ohio. Y conseguimos material. Muy bien. Material Vamos a interesante. seguir charlando, querido Hervé. Vamos a seguir charlando de este ilustre tabasqueño, Andrés y Duarte Fucher. Ahora, este 1 de mayo, aniversario del natalicio de este tabasqueño. Seguimos aquí en Trazos y Letras, Somos Cultura, con el maestro Hervé Castillo, orgullosamente juchimán, egresado de la licenciatura en idiomas de esta casa de estudios. Él nos está compartiendo su trabajo de investigación en torno a Andrés y Duarte, el escritor, el poeta, hombre ilustre de Tabasco. Hervé, hace rato en el primer segmento nos hablabas de que Duarte es un artista necesario porque compagina muy bien con las necesidades de la actualidad. Por favor, profundiza más al respecto. E incluso demuéstranos algunos fragmentos de su obra leídos, ¿no? Yo te decía que lo reconocen en otros países. Por ejemplo, aquí tengo un fragmento que dice: lo conocen y reconocen y festejan con frecuencia en Cuba por Martí Escritor. Fue un material que hizo cuando estudiaba un doctorado en Columbia University, y él estudió un doctorado en filosofía y se graduó precisamente con ese trabajo de Martí Escritor, que luego recibió varios premios. Y te digo que fue uno de los libros más importantes de Andrés, junto con Un niño en la revolución. También lo hacen lo propio en Venezuela por sus ensayos sobre el libertador Simón Bolívar,
y por su libro 20 años con Rómulo Gallegos. Otro tanto sucede en Argentina y en Uruguay por sus escritos acerca de la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento y de José Enrique Rodó, respectivamente. Y lo recuerdan y quieren en Chile por sus ensayos y su cercanía con Gabriela Mistral y con Pablo Neruda. Con Pablo convivió mucho en París, por ejemplo, ¿no? Yo recomiendo, ¿por qué recomiendo a Andrés, a los jóvenes que lean a Andrés y Duarte y que se acerquen a sus libros? Porque es un ejemplo claro de vida y de honestidad con lo que uno es y lo que debe ser. No, Andrés no andaba haciéndole cuento a nada, ¿no? Andrés era directo y decía lo que tenía que decir. Entonces, considero que como dice Facundo Cabral, ¿no? Que si los buenos supieran que es negocio ser bueno, lo harían cuando menos por negocio, ¿no? Andrés es un ejemplo de eso, ¿no? Es un hombre que siguió una línea de íntegra y que eso le dejó muchos bonos, le dejó muchos amigos y le dejó, tenía trabajo a donde él, si él que iba a Cuba, lo recibían en Cuba, dio clases allá. Si se iba a Nueva York, Columbia le abría las puertas, ¿no? Él cuando estuvo en el INBA, por ejemplo, ahí te va la parte esta que te digo de que no aceptó cuando a Ruiz Cortines, no le aceptó el cheque en aquella ocasión, ¿no? Ruiz Cortines llega a ser presidente y de repente de madrugada Andrés recibe una llamada. Se levanta y contesta, sí, bueno, sí, le va a hablar del señor presidente. Y ay, que están vacilando a esta hora de la madrugada, ¿no? Iba a colgar, pero se quedó un momento y le contestó Ruiz Cortines. Andrés y Duarte, ¿cómo estás? Te llamo porque quiero que te integres a mi equipo. Aquel hombre que había estado alguna vez con él se acordó de Andrés y Duarte, el hombre que le dijo que sí hacía aquel trabajo, pero que no, sin cobrar nada, pero que lo dejaran hacerlo como es debido. Se acordó de ese hombre íntegro y dijo, yo quiero que esté en mi equipo. Y se lo trae a la Ciudad de México. Andrés y Duarte feliz porque si una melancolía tenía él, era la de México. Andrés se va muy joven de aquí huyendo porque un accidente fatal. En una pelea con un amigo de apellido Brown, siente que el otro lo está ahorcando, saca su arma y la activa. Y en el camino donde van al hospital, Brown lo perdona, pero la familia no. Brown desgraciadamente fallece y ya Andrés tiene que huir de aquí, porque por eso se va, ¿no? Y siempre está marcada esa melancolía, uno lo lee en diversos libros de él, que tenía esa necesidad de venir a Tabasco, siempre estaba preguntando a sus amigos, ¿no? Yo le pregunté a varios y me contaban, sí, siempre nos decía cómo están las cosas allá, qué está pasando. Y bromeaban, por ejemplo, porque decían que en Estados Unidos era el único maestro que hablaba inglés con acento tabasqueño, ¿no? Por ahí habían hecho una caricatura, era tanto su amor por Tabasco, hay una caricatura, dicen que, yo no la he visto, pero él lo menciona en uno de sus libros, donde lo dibujan llevando en Nueva York a un cocodrilo de mascota, ¿no? Me recuerda a Dalí con el oso hormiguero, ¿no? Entonces, viene y asume la dirección del INBA y nada más dura año y medio porque resulta que cuando muere Frida Kahlo, le piden el lugar para velarla, ¿no? Pero en un momento ponen la bandera del comunista, ¿no? La bandera del Partido Comunista. Y en ese tiempo eso estaba muy mal visto, ¿no? Entonces se tiene que ir otra vez de México porque lo despiden del INBA, ¿no? Es cesado. ¿Qué ha provocado en ti, Andrés y Duarte? ¿Cuáles son las emociones más intensas que has vivido, que reconoces tras conocer la vida y obra de...? Pues primero, fíjate que la lectura te motiva, ¿no? Te dice, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este tabasqueño universal? Al que reconocen tanto, ¿no? Y que no lo leen, y que no lo conocen, porque tú preguntas y
casi no se ha leído, la gente no te habla, es como Pellicer, que todos dicen... ¿A ti te contaban de él o no? De No, Andrés ¿verdad? Duarte, tenía- no. Solo Coronel fue quien te Sí, él me te llevó invitó. a la lectura esta. Le digo, es como Pellicer, todo el mundo lo menciona, pero fuera de Agua de Tabasco vengo, que es uno de sus, no es uno de sus poemas, de sus mejores poemas, ¿no? Como Horas de Junio, que sí hay poesía y hay un hombre valioso ahí, ¿no? Igual pasa con Andrés, que quizá algunos lo mencionen, pero no lo leen. Y yo creo que el mejor homenaje para él es leer. Me preguntabas de esta Las- parte, además de la lectura, Sí. eso me hace interesarme. Pero luego lo que me emociona enormemente es poder llegar a los lugares donde fui y encontrarme cosas de él, ¿no? Entonces, que me diga, por ejemplo, me dice Leonardo Frenchy Duarte, mira, esas máquinas de escribir son con las que escribió sus obras. Son 3. Hay una Remington ahí. Hermosas las máquinas de escribir. Están muy bien cuidadas. Esas son tuyas, son tu herencia, dice, por haberte interesado, por haber hecho esa maravillosa iconografía de mi tío. Dice, yo ya no tengo a quién dejarle. Todos estos libros que ves aquí están marcados por él, están subrayados. Me los dejó, ahora son tuyos. Cuando quieras, llévatelo. Eso me lo dijo hace como 5 años, que estaba yo empezando el trabajo. Eso me emociona. Cuando llegué a la UNAM por segunda ocasión, se me abrieron las puertas de una parte del archivo porque no está organizado. Y ¿Cómo lo conseguiste que te abrieran las puertas? estuve insistiendo, Al fin investigador. y sí pude ver algunas cartas, las letras de él, ¿no? No, es una gran emoción, para el investigador lo es, para el que está interesado en un tema lo es. Entonces, ver los archivos, porque su sobrino me enseñó los archivos. Mira, aquí tenía todo guardado. Es una emoción ver el archivo también. Y así se van acumulando. Hay gente que me trae, mira, encontré esta foto que la tenía mi tía, ¿no? Me escribe, por ejemplo, la hija de Renato Leduc, el poeta. Es cierto que usted escribe una iconografía sobre Andrés, o sea, se sabe, ¿no? Y yo tengo, dice, fotos de mi papá con él, ahorita se las mando. Y entonces empieza un contacto con esta amiga y son tesoros, ¿qué te diré? Cosas invaluables, ¿no? Que uno las puede valorar, uno las puede atesorar, ¿no? En ese camino no has encontrado a alguien como tú tan interesado en Andrés y Duarte, alguien que más o menos haya ya realizado un camino, un avance en la investigación sobre Andrés y Duarte. Hay personas que han escrito reseñas o ensayos maravillosos sobre Andrés, gente valiosa de México y de otros países. Por ejemplo, hay un señor periodista, Sánchez de Armas, que tiene unos escritos maravillosos hablando de la obra de Andrés. Lo contacté y esa gente me ha ayudado, me han dado ideas, me han dicho, mira, este dato está en tal diccionario pero está mal, verifica en esta otra parte. Y yo fui viendo, cotejando documentos. Me fui a toda la obra completa de Andrés a subrayar, a buscar a dónde hay errores, porque de pronto, por ejemplo, creo que en el New York Times hay un error cuando publican lo de su muerte. Por ahí me mostraron algo que había. Porque cuando fallece Andrés no nada más lo publicaron en los diarios nacionales, sino los diarios internacionales. Le dieron mención al tabasqueño, ¿no? Sí, esto es un personaje increíble, ¿no? Hay escuelas aquí en Tabasco que llevan ese nombre. Llevan el nombre de Andrés y Duarte, sin duda alguna. Ahora hay que reeditar su trabajo para llevarlo a las nuevas generaciones. Yo creo que esa es la labor que tenemos que hacer. Ya veremos cómo le hacemos. Ojalá alguien se interese, los nuevos gobernantes hagan algo sobre Andrés. Sería interesante, ¿no? Claro. Vamos, la talla internacional, principalmente en América, ¿verdad? Europa no. Pues de Europa yo nada más sé que estudió allá y que convivió con muchísimos hombres talentosos de la literatura y del arte, ¿no? No sé si se publicó algo allá, publicaba en periódicos, eso sí, y estuvo en la guerra civil de España, no nada más como defensor desde los periódicos, sino que estuvo ahí físicamente con su esposa y lo vivió y
vieron la terrible situación que se vivió con Franco, ¿no? Ya. Hervé Castillo, ha sido un placer escucharte, todo ese dominio por la investigación que has realizado acerca de Andrés y Duarte. Falta mucho que compartir sobre esto. Avísanos cuando esté la obra ya publicada. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está encantada de promover a este hombre ilustre. Hugo Angulo, Trazos y Letras, Somos Cultura. Hasta la próxima.